yo soy Luz del Mar y te doy la bienvenida a la tercera y última parte del primer Congreso Internacional Virtual Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Ya en esta tercera etapa del Congreso, donde ya han pasado 72 conferencias al aire, donde es imposible ligar el despertar de la conciencia, la espiritualidad, con ese proceso de sanación energética. Entonces, una vez más contamos con la presencia de Rafael Mas Gómez. Y siempre les digo, nosotros entramos como mensajeros aquí. Entonces, la historia es la que va a dar el peso a esta conferencia. Sin embargo, una vez más, les digo siempre, vayan a la biografía para que sepan por qué esta persona ha sido la indicada para traernos esta historia. En este caso, vamos a hablar de la magia de lo que son los cuentos de hada en este proceso del despertar de la conciencia. Y es así como, Rafa, te damos la bienvenida y una gratitud inmensa al cielo por haberte encontrado, porque es un tema que yo quería tocar ampliamente y no había encontrado ni la oportunidad ni la persona. Dios te bendiga. Gracias. Bendiciones, gracias. Bueno, en realidad, la misma percepción del cielo que tenemos es siempre gracias a la Madre Tierra, a la Pachamama. Porque si no fuera por ella, veríamos el cielo de otra manera, lo veríamos, es más, ni lo podríamos ver, porque nuestros ojos no podrían ver en ausencia de atmósfera. ¿Qué sucede? ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué la magia de los cuentos de hadas? Entonces, cuando nosotros hablamos de la magia, hablamos de esta resonancia universal que abre mundos, digamos que mezcla mundos y que intersecciona, unifica y absorbe y utiliza los potenciales de planos más sutiles para llevarlos al plano físico. Entonces esta es, en realidad, de verdad, la misión de un cuento de hadas. Un cuento de hadas, nosotros lo llamamos un cuento de hadas, o un cuento, o una historia, y en realidad cualquier cosa que nosotros leamos es una historia. O sea, desde los libros sagrados de la Biblia, está contada en historias. El Bardo Tudol, el Chilam Balam, el Popol Vuh, todos los libros sagrados son narraciones de historias que han sucedido. Por lo tanto, historias son fragmentos de una realidad en un plano físico o en un plano sutil, donde hay un potencial de información que al integrar este potencial, automáticamente lo que son nuestras limitaciones vienen sustituidas y cambiadas por lo que son los dones, por lo que son los talentos, por lo que son las cualidades y percepciones de la humanidad. Por lo tanto, absorbemos, integramos dones que son o alguien ha tenido en la humanidad dentro de nosotros mismos a través de la magia del cuento de hadas o de la magia del cuento. Es decir, hay una información que se encuentra en el inconsciente planetario llamado inconsciente colectivo o por los antiguos maestros llamado el anima mundi, por lo tanto el alma del mundo. Es un alma que contiene todo el saber de todos los reinos, del reino mineral, del reino vegetal, del reino animal, con todas las especies del reino humano. Por tanto, cuando yo me conecto con mi alma o inconsciente, entonces automáticamente penetro en este mundo, que luego veremos cómo se les ha llamado a estos mundos, los diferentes mantras que existían para abrir estos mundos, estas palabras sagradas, y entramos ahí dentro y automáticamente el ánima mater, o sea, el alma mater, el alma de la madre tierra,
nos conecta con la información, con la sabiduría que tiene, porque esta sabiduría, esta conexión, este enlace, este don y talento a través de nosotros crea una realidad de potencial donde antes no había. Por tanto, hablar de la magia de los cuentos es hablar de algo que es real, aquí y ahora. Es más, hoy en día las grandes multinacionales, todos los políticos, quieren conectar con el inconsciente colectivo para dominar el inconsciente de las personas y gestionar las personas a través de su inconsciente, de su voto, de infinidad de cosas, para sostenerse ellos. Por lo tanto, eso que nosotros no le damos importancia, tiene una importancia crucial en el proceso de evolución de la humanidad. Es más, cada generación nace con, digamos, la cuarta capa embrionaria del cerebro, que es el ectodermo o el neocórtex, que se llama, un poquito más desarrollado, que es el que nos da, digamos, la individualidad de conectarnos a nuestro inconsciente individual. Lo que hacen es que nos muestran problemas de nivel transgeneracional, es decir, dentro de la familia, y cómo se resuelven a través de la magia, por lo tanto, a través de entrar en el inconsciente y integrar el recurso que este nos ofrece, la solución a este conflicto. ¿Ok? No podemos ir a resolver los conflictos de casa de otros cuando los conflictos de nuestra propia casa no están resueltos. Por lo tanto, nosotros podemos ver, por ejemplo, como así, para empezar, a entrar a calentar un poquitín las neuronas, ya sean las que se encuentran en nuestro cerebro, en los dos lóbulos cerebrales, y también las superneuronas que se encuentran en el bulbo calloso, pero también las superneuronas que tenemos en la inteligencia emocional. También las superneuronas que tenemos en el cardias, en el corazón y en diferentes órganos del cuerpo. Entonces, podemos empezar, por ejemplo, contando o explicando un poquitín el misterio de Ali Baba. ¿Pero cómo? Si Ali Baba es un ladrón. Sí, bueno, efectivamente, él se presenta como un ladrón, pero es tan ladrón como podamos ser cualquiera de nosotros. Porque Ali Baba lo que hace es robarle a la vida, igual que Cristo, igual que los dos ladrones que están crucificados al lado de Cristo, le roba el pan nuestro de cada día. Y entonces, la misma palabra Ali Baba y los 40 ladrones, o sea, no es que dice, él va a lo grande, va a los 40, pues parte de que Ali Baba significa el padre de Alá, tú imagínate, y Alá es una manifestación del Padre Eterno en una experiencia biológica, o sea, experimentando a sí mismo. Y él, al reconocerse ladrón, por lo tanto, reconozco que le robo a la madre tierra los recursos que necesito para sostenerme. O sea, él lo ve como ladrón, pero en realidad es la madre tierra que nos sustenta. Y entonces, pues empieza a darnos un primer mantra para entrar dentro del alma del inconsciente. Y el primer mantra es ábrete, sésamo. Por tanto, cuando una persona empieza con esta información, o sea, los cuentos siempre empiezan con una palabra que abre el cuento. Por ejemplo, érase que se era, o érase una vez, o había una vez. Entonces, date cuenta que en la misma arquitectura de la palabra nos está viendo algo que no pertenece al tiempo, sino que pertenece al espacio. Y es muy importante estanciar bien las palabras, porque el érase que se era es un espacio-tiempo fuera del tiempo. Por lo tanto, un espacio-tiempo fuera del tiempo, estoy trabajando con los planos de vacío, con los planos del inconsciente, que es el plano de la conciencia universal, el plano de la energía universal, donde se encuentran todos los recursos y todos los potenciales de la humanidad. Por lo tanto, es un mantra, es una palabra sagrada. Mantram significa palabra de poder en sánscrito, que abre un lugar. Entonces, Ali Baba, pues resulta que
que le encargan de ir a un lugar donde todos los que habían entrado habían muerto. Y allí pues hay la cabeza de un tigre bajo las arenas del desierto. Fíjate, bajo las arenas de la eternidad hay un guardián que es el tigre, que es un símbolo de la sabiduría universal. Y cuando se acerca le dice, ¿tú quién eres? Dice, yo soy Ali Baba, soy un ladrón. Y se lo dice tan de corazón que abre las fauces y él penetra dentro de las fauces de ¿quién? De la sabiduría. Y no es que se lo lleva en un platillo volante a dar un paseo por el espacio. No, 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 no. Lo mete bajo tierra. La propia Pachamama, la propia Madre Tierra, lo engulle y al engullirlo, él allí dentro, pues, claro, se encuentra primero con un loro, que es un símbolo de la mente, que lo lleva ahí colgado, que es el loro del demonio que le encarga el trabajo. Jafar. Y allí abajo pues se encuentra un montón de tesoros. Y fíjate, pedirle a un ladrón que en medio de los tesoros no robe, fíjate. Y sin embargo la mona o el loro pues se va llenando los bolsillos de todo lo que encuentra. Porque es un símbolo, o sea, de la mente es una ambición de conocimiento, de sabiduría, que es tremendo eso. Pero bueno, esto está en el lenguaje oculto del cuento. Es el lenguaje que el que lee el cuento no sabe. Pero que el cuento le da una información. El cuento al inconsciente le da una información que luego filtra, permea a la conciencia. Entonces se encuentra con unos dones y talentos que no se imaginaba que podía tener. Por ejemplo, se encuentra una alfombra mágica. La alfombra no es nada más que la capacidad de ir de un plano a otro. Nosotros hoy en día lo llamamos volar, pero en realidad es pasar a través de los diferentes cuerpos o de los diferentes planos que existen. Y también se encuentra nada más y nada menos que la lámpara mágica. Una lámpara que le conecta automáticamente nada más y nada menos que con el genio. Gen es una palabra de origen griego que significa creador o creación. Y io significa yo. Por lo tanto, ¿quién es el genio? El genio no es nada más y nada menos que el genius mundis, que el alma humana y divina fundida en un cuerpo, pero encadenada, o sea, lleva unas argollas aquí en las muñecas que lo hacen esclavo. Y es esclavo del deseo de quién? De su propia conciencia, del propio Ali Baba. Por lo tanto, cuando una persona escucha el cuento de Ali Baba, comprende que cuando uno trabaja, digamos, el deseo, cuando uno trabaja, observa cómo se manifiesta a través del cuerpo, de la emoción, de la mente, automáticamente libera las argollas del genio. Y el genio, siendo una parte espiritual del mismo Ali Baba, empieza a vivir con él, empieza a vivir con la princesa, prácticamente técnicamente absorbería lo que es el lado oscuro de Jafar, que es el lado oscuro del genio, y viven felices y contentos, ¿ok? Y comieron perdices y fueron felices. ¿Por qué? Porque se acaba el cuento. Y ellos viven una nueva realidad, ¿ok? Pero lo mismo sucede con el libro de la selva. En hindi, en la lengua hindi, que es una de las 14 lenguas maya que existían, maya o el naga maya es una lengua de iniciados, de maestros, ancestral, que tiene miles de años, que viene de razas anteriores a la raza nuestra. Y los mismos mayas, una de las lenguas era esta, era el naga maya y el hindi. Pues en hindi, mou significa cortar y gli, las vías o las calles. Entonces, Mowgli es el que viene a cortar las vías que te atan a la vida normal y te unen a las vías que te regresan a conectarte con la naturaleza. Esto es Mowgli, lo que significa el nombre, que es el niño que se pierde y que viene adoptado
por la propia Pachamama, por la propia selva. Y fíjate que nada más y nada menos, su mentora es una pantera negra, Bagheera. Su mejor amigo, un oso. Fíjate, un oso, hacerse amigo de un niño y jugar y enseñarle con el juego, con la canción. Le enseña, lo primero que le enseña es que tú no te tienes que preocupar de nada. Porque Madre Natura nos provee de todo. Y le enseña a comer y a bailar y a cantar y fiesta, porque ¿para qué? Si la Madre Natura te lo da. En cambio, Bagheera le da un conocimiento que le enseña cómo moverse dentro de la selva, cómo alimentarse, le hace que sea adoptado por los lobos. El lobo es un animal maestro, porque el mismo lobo es el que alimenta a los gemelos fundadores de Roma, ¿ok? A Rómulo y a Remo son amamantados por la leche del lobo. Lo mismo le sucede a Mowgli. Había la matriarca de las lobas que compartía su leche con sus bebés y con él. Por tanto, quiere decir que este ser automáticamente, ¿qué hace? Se integra dentro de lo que es la naturaleza y casualmente se encuentra con un tigre que es el máximo protector de la naturaleza, es Shere Khan. Y cuando se encuentra con Shere Khan, pues lo tiene que afrontar. Pero en una lucha donde no hay vencedores, pero tampoco hay vencidos, sino que hay una integración de lo que es la sabiduría de la selva, y se da cuenta de que incluso el rey de los monos, que es un orangután enorme, pues le pone las pruebas justamente en las que caemos todos los hombres, las pruebas de la avaricia, del dinero, del mercantilismo, que son las que nos obligan a vivir, entre comillas, en una sociedad desarrollada, y le lleva a un templo donde está lleno de oro. Y ahí tiene que afrontar otra manifestación de la madre tierra, o sea, que es la parte de la serpiente, pero de la serpiente oscura. Entonces, bueno, ahí la cosa es delicada. Y cuando sale de ahí, ya sale triunfador. Por lo tanto, ya es un ser humano y natural, o sea, ya tiene las dos facultades. Por lo tanto, cuando al niño le cuentas la historia del libro de la selva, no le cuentas los misterios del libro, le cuentas el cuento. O cuando le cuentas el cuento a Alibaba, no le cuentas los misterios, le cuentas el cuento. ¿Por qué? Porque cuando a un paciente le cuentas un cuento, no le cuentas el misterio que hay detrás. Porque ese no es nuestro trabajo. Este es el trabajo del inconsciente o del alma de cada cliente, de cada paciente, de cada niño. Y el error del humano es que cree que con su sabiduría, con su conocimiento, puede sustituir a la sabiduría de la gran madre o a la sabiduría de la propia alma. Entonces nosotros, en esencia biológica, acompañamos a las personas en su proceso, pero no somos los artífices de su cambio, sino que el cambio adviene dentro de cada persona. Por ejemplo, una forma de ver los conflictos transgeneracionales dentro del árbol genealógico, por ejemplo, es leer los 3 cuentos que habla de las 3 partes del alma. O sea, la primera es la Bella Durmiente, que es muy bella, pero está dormida. El segundo es cuando toma conciencia de su dormidera y de que está embarrada de cenizas, y se llama Cenicienta. Y entonces automáticamente, ¿qué hace Cenicienta? Se integra con la madre naturaleza y las mismas ratas mutan en caballos y las mismas calabazas mutan en carrozas, le quitan los pies, los harapos que lleva y la visten con los vestidos de oro o los cuerpos diamantinos de dentro, porque hay diferentes tipos de cuerpos, digamos. Entonces los cuerpos de diamante en un iniciado son todavía hay más arriba que de diamante, pero bueno, estos no los quiere nadie porque son demasiado humildes. Pero le meten un traje de diamante, zapatos de cristal, por lo tanto los zapatos son un símbolo de la misterio. Y entonces le ponen zapatos prácticamente de cristal más puro que puede haber, por lo tanto la engalanan
con el máximo que se podría vestir un príncipe. Entonces, a partir de ahí, pues encuentra al príncipe justamente azul, se llamaba, pues no sé si había nombres, pero bueno, azul, y que por algo también se llama así. Y resuelve la ecuación de la madre y de las hermanastras, porque ahí había un conflicto en casa, porque ella pertenecía a una casta, pero no era parte de esta casa, o sea, no sé cómo explicarlo. Cuando el Cristo dice, vengo a la tierra a poner hermano contra hermano y a padre contra hijo, y dice que es un revolucionario, donde pega fuego a la gente. No, lo que pasa es que llevas una genética, pero muchas veces no coincide con tu familia, porque tiene una forma de pensar, una forma de sentir, una forma de actuar, unas necesidades diferentes. Entonces, siempre los cuentos traen una información para que la conciencia pueda sobrellevar las cargas transgeneracionales que en muchas ocasiones no podemos llevar. Y el tercer nivel de la evolución de la conciencia es cuando ya es una conciencia madura, es Blanca Nieves, por lo tanto ella ya es de serie blanca como la nieve. Y encima se va con los 7 enanos, que o sea, se integra con los 7 enanos, que nosotros decimos los 7 enanos representan los 7 pecados capitales, lo que se llama el ego. Para ver que hay el gruñón, el otro y tal. El orgullo, la ira, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula. Y duerme con ellos. Se hacen cama redonda, fíjate, se meten todos en la misma cama, se meten todos pero con inocencia. O sea, son inocentes. O sea, quiere decir que ya no es un ego destructor, sino que es un ego que se va a integrar con ella. Es más, cuando tienen que luchar contra la bruja, que la bruja le tenía raptada la clarividencia. Es decir, la bruja es clarividente porque proyecta, digamos, el espejo del alma, y al proyectar el espejo del alma, el alma le responde a todas las preguntas. Espejito, espejito. Cada vez le hace un mantra. Y el espejito pues le responde a la bruja. La bruja y Blancanieves son partes de la misma conciencia. Por eso cuando se libera la bruja, hay una expansión de la conciencia de Blancanieves. Pero lo mismo es con Cenicienta, cuando la bruja muestra su verdadero estado, pues nada más que es maléfica, que es el lado más denso, más oscuro que pueda tener cada uno. Entonces, el cuento te hace ver que el potencial se extrae siempre del lado oscuro. El potencial se extrae siempre del malo. Si es que el bueno no lo tiene el malo. Y cuando yo me doy cuenta de que tengo que entrar en mi lado, por ejemplo, Bambi, igual. ¿Cuál es el primer trauma que tiene Bambi? Le matan a la madre. Pegan fuego y la madre muere. Y cuando él está prácticamente acabado, aparece su ser, su real ser, o sea, su real padre, el rey del bosque, nada más y nada menos que un ciervo, un venado enorme, con una cornamenta enorme, y el padre lo saca y lo educa para ser rey. Y él, cuando recupera a su antigua novia, que jugaban de niños, justamente se llama Falina. O sea, un símbolo, un nombre más fálico que este, pues no existe. Se llama falo en femenino. Y entonces, quiere decir que o sea, hay mucha historia detrás de la historia del cuento de agua. Lo mismo sucede con Hansel y Gretel. Imagínate. O sea, si yo le meto lógica, te desmonto Hansel y Gretel en 2 segundos. Pero no se la puedo meter. Le tengo que meter inocencia. Hansel y Gretel, imagínate, 2 hijos de un leñador que viven en un bosque. Por lo tanto, el padre, lo único que no le falta al padre es trabajo. Porque si vives en un bosque, puedes cortar árboles hasta que te canses. Bueno, pues el padre no tiene trabajo. Entonces, Dios mío, se me ha escapado una neurona, no entiendo. Pero no es que te ha escapado una neurona, sino que el padre
¿qué hace? Se da cuenta que no puede sostener la información de Hansel y de Gretel y los entrega a quien, a la naturaleza. Entonces ellos encuentran una vieja que aparentemente era muy amable, pero cuando te mete en su casa le hace ver, como dicen en Italia, sapos de color verde. O sea, le hace ver todas las peripecias que te puedas imaginar. Porque a Hansel lo alimentaba, pero con todos los bienes que la naturaleza puede dar. A Gretel le daba las cáscaras de los cangrejos para que estuviera débil y la pudiera servir. Al otro lo quería engordar, ¿para qué? Para tragárselo, para comérselo. Por lo tanto, le estaba engordando con todas las cosas que le producían deseo. Y así es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo engorda a todos los seres humanos con todas las cosas que producen deseo. ¿Para qué? Para devorarte. Entonces, ¿dónde está la historia? La historia está en poder entrar dentro de los que mueven el inconsciente colectivo y no solamente que no te devoren, sino de extraer el potencial que allí hay, que es un potencial de todos los seres humanos. Entonces resulta que cuando ya la bruja dice, yo este no me engorda más, porque le doy de comer una barbaridad y este no me engorda. Dice, voy a preparar la olla y me lo voy a cocinar y me lo voy a comer. Lo que pasa es que el aspecto femenino, porque representan el alma humana y el alma divina, Hansel y Gretel, por eso el leñador no podía gestionar esto, superaba sus capacidades, su propio padre, por eso los entrega a la naturaleza. Y la naturaleza, ¿qué es lo primero que hace? Les mete una prueba tremenda. Y cuando empujan a la bruja dentro del caldero, que me recuerda el caldero del mago druida, el caldero de Asterix, donde hace la poción mágica. ¿Ok? El caldero donde antiguamente se llamaban los grimoles en la magia, donde se preparaban los ungüentos y las pociones para curar y para sanar las plantas sagradas. El cáliz donde está la transustanciación de la sangre en vino, donde es una sangre planetaria a través de la uva, que pertenece al elemento aire, o al cáliz donde uno se bebe la savia de la tierra con el viajeo, con el peyote. Es un símbolo. Es un símbolo que la persona pues, va a buscar este tipo de información. ¿Por qué? Porque de niño tienes la semilla del cuento que va germinando poco a poco. Este es el propósito del cuento. Entonces, ¿qué hacen? Pues por no saber leer ni escribir, Hansel y Gretel pues le roban todas las joyas y todas las arcas llenas de tesoros que tiene la bruja. Por no saber leer ni escribir, se montan encima de un cisne blanco que lo lleva volando hacia los padres y a partir de ahí el padre sigue siendo leñador, pero ya rico. Y entonces sí que los puede mantener. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que los cuentos están escritos en diferentes octavas, nos damos cuenta de que hay una serie de arquetipos, por lo tanto, de estructuras básicas que están en el inconsciente colectivo y a través de todo lo que son las glándulas de secreción interna y sobre todo del sistema parasimpático, que es un sistema total y absolutamente manejado por el alma o el inconsciente, nos conecta a un punto donde hay un enriquecimiento de la conciencia, una expansión de la conciencia, porque se une la conciencia y el inconsciente, por lo tanto el nivel de percepción conciencial se amplía. Y lo mismo utilizaron los cuentos o las historias, lo que fueron los alquimistas medievales, constructores de catedrales, donde esculpieron en piedra un montón de historias y de cuentos, precisamente para que el que sabe leer se va a una catedral gótica y es como leer un libro en piedra. ¿Y por qué lo hicieron en piedra y no lo hicieron en papel o en pergamino? Porque el papel o pergamino siempre hay un inquisidor que lo va a quemar. La piedra no, porque si tú no tienes el código no la lees. Es como cuando nosotros le enviamos un mensaje por mail y de alguna manera es un mensaje cifrado, es un mensaje encriptado. Cripta es una palabra que significa, digamos, cerrado, es hermético. Entonces, aquí igual, las catedrales están construidas en un mensaje encriptado y este es el principio del ocultismo.
Por lo tanto, un verdadero ocultista es el que tiene las llaves para desencriptar la información sin tergiversarla, dejándola pura, pero para sí no la puede transmitir. Hoy en día se han roto estos vínculos de hermetismo y se transmite la información a cualquiera que no la busque. Entonces, así no funciona porque la respuesta es diferente para cada preguntante. Aunque 1000 preguntantes hicieran la misma pregunta, 1000 respuestas diferentes serían dadas para cada uno, dependiendo del nivel de despertar de cada uno. Entonces, el cuento es una semilla que se pone en el camino del despertar paulatino. ¿Qué quiere decir? Es un amanecer suave que va sucediendo dentro de las neuronas, que va sucediendo dentro de los circuitos emocionales, que va sucediendo dentro de los diferentes órganos del cuerpo que también se van iluminando. Y también, digamos, en cada célula de los 100 billones de células que tenemos dentro del cuerpo. Por lo tanto, es un conocimiento que está construido en forma elíptica, como el mismo universo, como la misma expansión del universo. Por lo tanto, no hay atajos. O sea, nosotros, lo importante no es llegar, sino es cada paso que te lleva del camino. Porque el llegar, bueno, ha llegado ¿y qué? Estás en un nuevo inicio. Lo importante no es del alfa al omega. Lo importante son las 27 letras del alfabeto, que por eso son 27. Por ejemplo, hay un cuento que me encanta, porque es el cuento, por ejemplo, de la serpiente blanca. Entonces existía un rey muy sabio que él cada día comía un poco con la reina y con los nobles, pero luego se apartaba a un lugar secreto donde él comía de un plato secreto, que su siervo le llevaba, pero el mismo siervo no sabía lo que había dentro. Hasta que un día el siervo, que era muy curioso, antes de traerle la bandeja, pues abrió y vio que había una serpiente blanca enrollada. ¿Y él qué hizo? Pues cogió un trocito de serpiente y se la comió. Y claro, ahí se dio cuenta de que automáticamente sus sentidos, porque todos los sentidos son 5 sentidos físicos, pero 12 sentidos internos, se le despertaron automáticamente los sentidos internos y empezó a sentir cómo hablaban los pájaros. O sea, ya no los oía solamente cantar, sino que sentía cómo se comunicaban los pájaros, los peces. Y pues si los peces no hablan, tienen agua en la boca, entendía a los peces, entendía a los pájaros, entendía a los animales. ¿Por qué? Porque había encarnado los dones y talentos que el rey le había dado para que, por eso le mandaba a él y no a otro, que cada día llevara el plato hasta que despertara esta curiosidad por crecer, pues le llevó a probar la serpiente. Y entonces un día se perdió un anillo, un anillo sagrado, y el rey dijo, pues, claro, todo el mundo sospechó que el sirviente los había robado. Y nada, resulta que dijeron, mira, lo encuentras o te matamos. Entonces él empezó a escuchar y escuchó que unos patos, que unos cisnes, le decía a un cisne a otro, es que me encuentro indigesto porque me he acercado a la ventana de la reina y me he comido una cosa que brillaba ahí encima y tengo la tripa que me pesa mucho. ¿Y qué hizo? Le agarró el cisne por el cuello, se lo llevó al cocinero, le dijo, cocínalo y preséntaselo al rey y a la reina. Y cuando lo abrieron la tripa encontraron que dentro estaba el diamante. Y a partir de ahí, pues, como él fue el que le había dicho dónde estaba, cómo estaba, por qué había pasado, por qué no había pasado, automáticamente el rey se dio cuenta que él había comido de lo mismo que comía él. O sea, había comido el siervo lo mismo que comía el rey. Ten en cuenta que una de las cosas secretas que hay en los cuentos, uno de los conocimientos secretos herméticos, luz marina, es que todos los personajes que aparecen son partes de uno mismo. ¿Okay? Y a partir de ahí empezamos a desenmarañar un poquitín más la cosa. Entonces resulta que
que luego lo premiaron, dijeron que quería, pues yo quiero un caballo y quiero dinero para poder viajar. Me dieron el caballo y dinero, fue experimentando en diferentes situaciones hasta que encontró a la mujer o la princesa que él pues buscaba, se enamoraron y vivieron felices y comieron perdices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero es curioso porque está cerrando un plano, pero ella te ha dado la información. O sea, si el rey de este reino es una parte de él, esto lo sabes tú, esto lo sé yo, esto lo saben los oyentes que escuchan el misterio del cuento. Pero el niño no lo sabe. Conscientemente. Su inconsciente sí. Porque para el inconsciente el otro no existe. O sea, para mi inconsciente tú no existes. Porque tú y yo somos uno. Cuando yo me conecto a mi inconsciente, automáticamente estoy conectado a tu inconsciente, a tu alma. Tan simple como eso. Y el medium, el vehículo, es la Madre Tierra, la Pachamama. Entonces, nosotros nunca tenemos que olvidar nuestro origen, que es la misma Madre Tierra. Este es nuestro principio. Por lo tanto, el pescador y su mujer, pues igual, un día un pescador va y se encuentra un barbo enorme, increíble, y el barbo estaba atrapado en medio de unas cañas, y el barbo le dijo, mira, no me pesques, no me saques porque yo soy un príncipe encantado, me han echado una magia y tengo forma de pez, sí, justamente forma de pez, casualmente. Nosotros vemos a Cristo dividiendo panes y peces, justamente el pez. El símbolo del cristianismo, no te digo del catolicismo, del cristianismo, era el pez, que es un símbolo del infinito. Es un símbolo de dos Vejica Piscis unidas, la Vejica Piscis unidas por los extremos, símbolo. Por lo tanto, un símbolo de la creación universal, de la división de los planos del universo. Y, claro, el pescador, sorprendido, se vuelve a la casa y ¿qué es lo primero que hace? Habla con la parienta, habla con la mujer, le dice, mujer, hoy cuando iba a pescar me he encontrado un pescado que me ha hablado. ¿Cómo que te ha hablado? Sí, señor. Y me ha dicho que lo soltara al mar porque... Dice, ay, pero qué tonto eres, ¿cómo puedes ser tan torpe? Le dice ella, venga, ves allí. Y yo no quiero vivir más en una choza, quiero vivir en una casa como Dios manda, o sea, una casa pero con todas las comodidades. Bueno, pues sí, ¿y él qué hace? Pues se va y cuando llega al pez ve que el mar ha cambiado de color amarillo. Las aguas ya no son blancas, son amarillas. Está hablando de los procesos de mutación alquímica del mar. El niño no lo sabe, no tiene ni idea de todo eso, pero su alma, no te preocupes que sí. Y cuando llama al pez, no dice, oye, pez, ven aquí, que tengo que... No, utiliza un mantra, por eso es un pescador. Y el pescador conoce los misterios del agua. Y le dice, tararira, ondino, hermoso pescado, pequeño vecino, mi pobre Isabel, que este es el nombre de la mujer del pescador, grita y se enfurece. Es preciso darla lo que merece. Isabel es el nombre del andrógino. Is es un nombre femenino de Isis y Abel es un nombre masculino. Hay infinidad de nombres de personas, José Manuel, o María José. Son nombres duales que son los nombres de las dos almas. Entonces, Isabel, que está en un nivel muy atrapada por el deseo, le exige, dice, oye, te merezco una casa. Y el barbo le dice, claro, cuando oye el mantra, él tiene que responder, porque ha abierto el plano de los mundos internos y el pescado es un símbolo de la lógica universal y de la potencia creatriz del universo, del sexto plano, el plano cuántico, se dice en física cuántica. Y al ser interpelado, al abrir
digamos, este lugar fuera del espacio-tiempo, le dice, ¿qué potencial quieres? En pocas palabras, le dice el barbo, o sea, hablando en castellano antiguo. Y él le dice, mira, que mi mujer está toda deseosa y no le basta la choza, quiere la casa. Y bueno, pues ves allí que ya la tiene. Y al poco tiempo de él regresar, le dice, bueno, ya tienes la casa. Dice, bueno, dice, ya veremos lo que me conviene. La mujer le responde, veremos lo que me conviene. ¿Qué quiere decir veremos lo que me conviene? ¿Por qué? Porque el ego es convenenciero, el ego es aprovechado, el ego es vividor, es ventajista. Siempre busca la escamotada. Y el pescador es un pescador. Es como el agricultor. Nosotros esta mañana aprovechamos y le pegamos el madrugón para ir a comprar un agricultor que es como un trocito de Pachamama con cuerpo de hombre. Y cultiva con sus manos y da unas frutas, unas verduras increíbles. Tú cualquier cosa que le preguntes, automáticamente te dice para qué sirve. Esto cura eso, esto cura lo otro. ¿Por qué? Porque es tierra. Está súper conectado a la tierra. Y a cualquier hora vaya, a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana, hay gente esperando a que él llegue. Es increíble. Se llama Masía, que es un nombre de esta tierra, pero es como Masía, es como casa, como tierra. Traducido. Imagínate. Y yo cuando lo veo como un gnomo de la tierra. Él siempre que me ve, me viene, me abraza, porque es particular. Al cabo de entre 8 y 15 días, fíjate, otra vez el número 8 y el 15. La mujer le dice al pescador, vuelve otra vez al pescado al barbo, y dile que yo no quiero una casa entera, que quiero un palacio. Un palacio, o sea, nada de aquí quiero con todos sus siervos, con todos sus cocineros, con todo el mundo que me sirva, porque yo lo merezco. He escuchado mucho porque yo lo merezco y a mí me tienen que dar y soy merecedor, como exigiendo al planeta que nos dé a nosotros por ser seres humanos. Y bueno, y él pues se va otra vez, le canta el mantam de Tararira Ondino, que te había comentado antes, y claro, le dice, mira, que la chica no le basta la casa, que quiere un palacio, y que bueno, pues ves allí que cuando llegue ya lo tiene. Y efectivamente, le dice, bueno, ok, ya, ahora ya sí que es, ya no me pierdas, ya. Él le dice, no, y dice, veremos. Entonces, el paso siguiente es que quiere ser reina y la hace reina. El caso siguiente la quiere hacer emperatriz, que sea adorada por reyes y reinas, y el barbo, el pescado, lo hace. Y entonces, ya lo último que le pide es curiosísimo, porque él le dice, quiero ser como Dios. Y entonces, claro, él cuando llega al mar, allí esto ya no es que el agua haya cambiado de todos los colores que te puedes imaginar. El cielo es negro, como la tez, el agua es negra, hay remolinos, torbellinos, tornados. Sucede de todo, él medio muerto para poder llegar al agua. Y encima, imagínate lo que es el amor de Tararira Ondino. Y le hace todo el mantra. Y le dice, esta quiere ser como Dios. Y dice, está hecho, no te preocupes. Vuelve, que ya está hecho. Pesas, porque ya estaba en ser como Dios, lo que ella no lo sabía. Entonces es la toma de conciencia la que nos hace dar cuenta de que ya estamos en un paraíso. Lo que buscamos es de lo que no nos sirve. Pero esto forma parte del proceso. El proceso es muchas veces buscar y tomar conciencia de lo que el alma o inconsciente nos pone como recurso. Y entonces muchas veces esta es la clave, es liberar las argollas del genio. O sea,
cuando vuelve a vivir en la choza, es que ya no necesita más volver al barbo, porque ya es el barbo. Ya no necesita que reyes y reinas la adoren, porque no. Entonces, el cuento tiene un mensaje parabólico. El mensaje parabólico es un tipo de información conciencial que, bueno, Jesús mismo explicaba con parábolas, pero no solamente Jesús, o sea, el Buda, Mahoma, son parábolas. La parábola es una geometría sagrada, pero es un movimiento orbital que te lleva a recibir una información por el camino más largo posible. Y el camino lo elegimos nosotros. O sea, cuando una persona está iniciada, está conectada, tiene su enchufe conector conectado a los planos inconscientes, es inmediato. Fuera del espacio-tiempo tiene acceso a la información. Cuando una persona ya no está conectada, sino que necesita un conector externo, automáticamente hay una información directa. Pero ya no hay conexión directamente a la fuente. Y esa conexión directa está sujeta a error. Porque toda la sabiduría es mutable. Toda la sabiduría es mutable. Y si yo te doy sabiduría que tú la escribes, va a ser verdad en un espacio-tiempo, pero en la evolución el espacio-tiempo va a mutar. Y eso que es verdad en un espacio-tiempo es falso en el máximo futuro. Por tanto, cuando uno está conectado, tiene el poder de mutar y transmutar a sí mismo de momento en momento, de instante en instante. La persona que no está en un camino de crecimiento personal, no digo de crecimiento colectivo, de crecimiento personal, porque el crecimiento es personal de cada uno. Entonces, tiene que recibir la información de forma parabólica. Entonces, dentro del cuento, lo primero que te enseña, lo primero, es el camino al inconsciente. Lo primero. Lo segundo, te enseña la emoción oculta que hay dentro de la sabiduría del cuento. La tercera, te da el poder del libre albedrío. Porque siempre uno puede elegir. A nadie se le pone una pistola en la cabeza para que haga un proceso de crecimiento personal. El cuarto te hace comprender que todo proceso tiene etapas. Y esto es fundamental. El quinto te hace tener una percepción subliminal de lo que no se ve, de lo que está escrito entre líneas. Sí, pero es que entre líneas está blanco. Es ahí donde está la información, no es la letra que lo contiene. Lo sexto, te hace tomar conciencia que el cambio del presente actualiza todos los potenciales futuros. Y no puede haber un cambio en el potencial del futuro si tú no lo cambias en este presente. La séptima etapa del proceso es: la realidad es o pregunta o respuesta. Si la realidad es una pregunta, te queda mucho tiempo de vivir experiencias antes de que te lleguen las respuestas. Cuando la realidad de tu vida se convierte en una respuesta. Cada cosa que vives te da dando una información y te va guiando en el paso sucesivo. Tú no caminas, eres guiado, eres conducido. Mientras tú estás buscando experiencias, tu realidad es una pregunta y todavía estás condenado a la pena de sufrir, a la pena de experimentar, a la pena de tropezar. El octavo paso te muestra cómo es la estructura de la Matrix o de lo que nosotros llamamos mundos. El noveno paso, el observador y el camino a la autoobservación se vuelven uno. El décimo paso es que se crea un circuito conciencial
un circuito lógico, un circuito neural, un circuito emocional, un circuito de rol y un circuito egoico, que son diferentes circuitos para que los cuerpos se puedan manifestar. Esto es muy profundo, necesito un fin de semana para explicarlo. Y bueno, es una de las conferencias que llevan sangre, sudor y lágrimas, porque son procesos que no están escritos en ningún sitio. No se pueden escribir, se tienen que transmitir de labios a oídos para que cada uno se convierta en su propio maestro y guía. ¿Ok? Entonces, el 11º proceso es la transformación de trauma, de conflictos, de fobias, de hipocondrías, en potenciales. Por lo tanto, es mutar la oscuridad en luz y la luz en el vacío fundante. Y el 12º paso es no sostener la distorsión, ¿ok? Ni en ciclos verticales, ni en repetición de cronologías, ni en circuitos horizontales. O sea, son procesos como que muy internos, donde uno sale, digamos, de la rueda de repetición. Estos procesos, cuando una persona se encuentra imbuida dentro de este cuento, que es lo que estamos viviendo todos, un cuento, o sea, estamos participando de un cuento en este momento, llegan a través de los patrones resonantes del universo a influir en todas las personas del planeta. ¿Ok? También lo que es el desarrollo de los patrones resonantes es un fin de semana. Entonces, no puedo profundizar en eso, pero forma parte del conocimiento hermético y oculto que hay en los cuentos. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos cuenta de que el alma o el inconsciente no es dual, sino que nosotros lo convertimos en dual, automáticamente se crea el conflicto, que es un mal necesario para la misma expansión del universo. Por lo tanto, cuando yo lo tomo desde este punto de vista, hasta el error se vuelve un maestro, se vuelve una parte del constructor. ¿Ok? Entonces, la historia transforma a la historia con nuevos valores. Por ejemplo, ahora vivimos en la época de los videojuegos. Hay videojuegos que cuando llegas al final que has ganado todo, tal cual, y el héroe ha matado hasta el que había escrito el guión, ha rematado al padre, a la madre, bueno, ha hecho un desastre, hay sangre y pus y dolor, bueno, pues entonces dice, bueno, ahora puedes empezar otra vez, pero con toda la coraza de cuando eres... y empiezas allí y claro, ir armado con todos tus superpoderes, con tus espadas, tu coraza, y volver a repetir la historia que antes has empezado como un pringao, porque prácticamente vas en ropa interior y nada más. Y empezar con la coraza de un dios, las espadas, el escudo, el elmo, las grebas, las botas, todas las armas de poder, bueno, es que vas pasando lo que antes eran enemigos invencibles, es que prácticamente das un soplido así y lo tumbas. Entonces, siempre hay un diagrama de lo que es el viaje del héroe o el proceso iniciático de la creación. Y este proceso iniciático solo unos pocos encuentran el camino. Otros no lo reconocen cuando lo encuentran. Y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Esto no son palabras mías, son de Alicia en el País de las Maravillas. Fíjate, escrita por Lewis Carroll, nada más y nada menos que un matemático. Y fíjate que el matemático, ¿cómo hace a vivir la experiencia? Penetra dentro de la Tierra a través de un árbol. O sea, el vehículo suyo es un árbol y le lleva por un tubo a un mundo más allá del espacio-tiempo. ¿A través de qué? Del sueño. Pero es un sueño paradoxal, es un sueño donde diferentes capas neurales cerebrales están activas y encuentran la información. Entonces, yo voy a poner varias imágenes, por ejemplo, como esta de aquí, del dragón y el caballero. Dice, en la cueva a la que temes entrar y hazte el tesoro que buscas. Entonces, son informaciones que se le dan al alma o al inconsciente. Aquí vemos un dragón negro que simboliza el símbolo del ego, o sea, simboliza la sabiduría, pero en el mal.
y utiliza los misterios del fuego, por eso tiene el fuego en la boca, pues para hacer daño. Pero sin embargo, es un aliado increíble. O sea, en cuanto se vuelve de tu bando, cambia. Aquí vemos una imagen prácticamente de un laberinto. Por ejemplo, el cuento de Teseo y Ariadna, la palabra Ariadna significa aquella que tiene el corazón puro, y solamente a través de Ariadna nosotros podemos llegar al centro del laberinto de nuestra mente, evitar las 49 monas chillonas, en realidad son 48, 24 en cada lóbulo cerebral, y a través de la mona que está en silencio, que está en el bulbo calloso, en el centro de los dos lóbulos cerebrales, automáticamente uno encuentra la conexión con el alma, con el inconsciente. Por tanto, bueno, esto lo encontramos en los cuentos. Por ejemplo, esto es la imagen de una persona desdoblándose durante la noche. ¿Por qué? Porque los cuentos siempre abren un plano. Entonces, en el desdoblamiento, al principio sucede mientras duermes, porque no hay conciencia de lo que sucede en planos más sutiles cuando estamos despiertos. Llega un momento que el cerebro no solamente segrega melatonina durante la noche, sino que también la segrega durante el día. O sea, segrega serotonina y melatonina simultáneamente. Y entonces estás para allá y para acá, aunque estés despierto, pero lo mismo sucede en la noche, estás para allá y para acá también. Por ejemplo, aquí vemos el tema de Star Wars. O sea, el que es un trotauniverso, el Skywalker, el que camina por los cielos, pues está siguiendo nada más y nada menos que el proceso de los hermanos Grimm. O sea, el proceso del viaje del héroe, el proceso pues los hermanos Grimm tienen un montón de cuentos y son cuentos iniciáticos todos, donde yo recomiendo a la persona que está en una búsqueda de un crecimiento personal que se los lea. Y esto es volver a la niñez, pero sin embargo encarnar una serie de potenciales. Y ellos prácticamente escribieron muy poco, realmente extrajeron un conocimiento del conocimiento de los cuentos populares y los transcribieron. Aquí vemos a Yoda, que está integrado el maestro con el discípulo y le va hablando a la oreja de lo que tiene que hacer. Y el otro está con la mente, no puedo por eso, no puedo por lo otro, porque tal, no, y él no, centra de tal. Porque el primer paso es trabajar con la fuerza, que es totalmente destructiva. Y por eso el mundo está como está. Pero el paso sucesivo no es trabajar con la fuerza. El cuento te enseña que tienes que trabajar con la sabiduría. Así como la fuerza es destructiva, es ataque, la sabiduría es defensiva, es estructuradora, es creadora. Pero necesitas de la fuerza para llegar a la sabiduría. Y son parte del mismo amor. Aquí vemos al mismo Luke Skywalker con un sable láser, que es una espada de arcángel, de alguna manera. Y atrás tenemos al padre. Pero fíjate que los ojos del padre, hay estrellas atrás. Es un padre que él está resolviendo un conflicto transgeneracional. Si nosotros entráramos dentro del inconsciente, encontraríamos problemas de padre e hijo, de infinidad de cosas. Aquí vemos el conflicto de Indiana Jones. Con padre e hijo. Claro, ¿quién podía ser el padre de Indiana Jones? Nada más y nada menos que Sean Connery. Que encima, el pobre, por no saber leer ni escribir, bebe de un cáliz que lo hace inmortal, que le cura todas las heridas. Y bueno, pues aquí vas a ver que todas las películas, todo libro que se tercie, tiene que sostener, digamos, los patrones de lo que es el viaje del héroe. Si no, no gusta. Aquí sucede lo mismo, el viaje del héroe de Matrix. Neo tiene diferentes partes dentro. Fíjate, una nada más y nada menos se llama Trinity, como la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es de ella. El otro nada más y nada menos que Morfeo, que es otro mantra
para recordar los sueños, para entrar en el plano de los sueños. Entonces, Morfeo es el que le guía. O sea, técnicamente, el dios de los sueños te guía para que te despiertes. A ver cómo te lo cocinas eso. Y es porque todo está funcionado en un mensaje, en un lenguaje intuitivo, y busca de una manera o de otra que haya un estado alterado de conciencia, en el sentido de que se pueda acceder a un tipo de sabiduría, a un tipo de información intuitiva. Lo mismo sucede, por ejemplo, con El Señor de los Anillos. Tú ves el libro del Señor de los Anillos y esto es un tocho que me parece que bueno, para leerse esto, bueno, te tiene que tocar la lotería, porque te empiezas a leerlo y acabas que ya eres anciano, es grandísimo. Y una aventura y otra aventura y la otra, y si es Migol, y si el Gandalf, y el Gandalf, primero era Gandalf el gris, y luego se enfrenta a su propio Balrog, a su propio demonio de fuego, y caen fuera del espacio-tiempo, y él se convierte en Gandalf el blanco. Y opera con la madre naturaleza, porque lo encuentran en la naturaleza. Y el rey, que era un mendigo, pues se convierte en rey. Y Legolas, que era un gnomo de allí, pues se convierte en para al rey de los gnomos. Y el enano, que era torpe y tal y cual, al final, pues o sea, cada reino saca lo mejor de sí para que se pueda manifestar. O sea, por ejemplo, hablar del Señor de los Anillos dura una hora solamente el decodificar eso, pero el principio es el mismo de los que otros que hemos estado hablando. Entonces, hay un personaje que se llama Campbell que habla de lo que es el viaje del héroe. Y el viaje del héroe es un proceso que lo primero que sucede es que la persona siente un llamado del mundo ordinario al que vive, y este mundo ordinario, al tener el llamado de la aventura, ya estás claro, y el libre albedrío te hace que quieras participar de esta aventura. Y lo mismo sucedía con las pruebas iniciáticas de los indios, al que me siento muy ligado por muchas razones y por muchos planos de resonancia paralelos. Si tú rechazas la llamada, no entras en la aventura. Pero si tú aceptas el llamado, automáticamente aparece en tu vida un mentor. Atentos, un mentor. ¿Qué es un mentor? Una persona que te enseña, que te guía por un trocito de camino, y lo primero que hace es que te lleva a que atravieses el umbral. Y al atravesar el umbral encuentras guardianes del umbral, que son guardianes que protegen y dividen los planos. El plano físico, el plano vital, el plano astral, el plano de deseos, el plano de la mente, diferentes planos. Todos queremos conectar con el anciano interior, con el anciano de los días, con el sabio, con el gran maestro. Pero este es un proceso donde nosotros no podemos conectar con él. Es él que conecta con nosotros. Que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Y lo mismo sucede con el joven interior y con el guerrero interior. Cuando nosotros estamos cultivando nuestro niño interior, entonces automáticamente él atrae a los demás potenciales que tenemos dentro. Por eso, nosotros, el trabajo más grande que tenemos con las personas es que vuelvan a conectar con su niño interior. Y ese es un trabajo que muchas veces a mi persona, Sandra, pues nos cuesta bastante, porque aquí en Europa la gente son muy viejos. Pero no viejos de edad, físicamente, cronológicamente hablando. ¿Entiendes? Entonces, cuando nosotros viajamos, por ejemplo, a Sudamérica, a Centroamérica, es maravilloso porque en un momento estás conectado con la persona automáticamente entra en el inconsciente, tiene su experiencia, extrae la información, y es porque es menos mente estructurada.
y hay un circuito emocional más potente. Por eso es que es muy importante volver a... Nosotros, casi todas las personas cuando encuentran su niño interior se ponen a llorar y a llorar y a llorar y no pueden parar de llorar. Y hay un desborde emocional. Quiere decir que el centro emocional no tiene redes neurales suficientes para sostener la vibración que tiene este potencial tan grande. Ni siquiera la red cardíaca, que el cardias del corazón como elemento, pero el chakra del corazón tiene una serie de pétalos y al estar cerrados no pueden conectar. O sea, conectan pero lloras y lloras y no puedes parar. Entonces, todo eso se tiene que ir abriendo y todo eso tiene que irse, digamos, encarnando cada persona. Ahí están los pasos de la magia, evidentemente. Esto es magia. Dos en una, Rafa. Uno, dijiste que nosotros no somos los artífices del cambio en ese escucha. Y también dijiste algo precioso y es que sobre cuando hablaste de la familia, una cosa es la familia de sangre y otra cosa es esa familia, que es nuestra familia verdadera. ¿Cómo lo integramos? La primera pregunta es de que nosotros no somos los artífices de nuestro cambio. Es que nosotros tenemos un conflicto con las creencias que tenemos. Porque nosotros creemos y creemos y creemos, pero al ser casi todo creencias limitantes, no conectamos con el potencial que tenemos. Por tanto, en realidad nosotros tenemos la voluntad, la dirección y la intención de un propósito. Y es una parte interna la que te lleva de la mano al resultado. Pero nosotros nos creemos que podemos, con un 1 o un 3% de conciencia, gestionar los planos del inconsciente. Y esto es un error magistral. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es encontrar el niño interior con mucha tranquilidad, con mucha humildad. Y eso pues nos lleva pues automáticamente con esta humildad a que el poseedor de los dones y talentos, que son partes más internas nuestras, nos los pongan a disposición. Una cosa es que los puedes utilizar y la otra es que sean tuyos. O sea, mucha gente quiere tener visión, o quiere tener poder en la palabra, o quiere tener oído, o quiere tener desdoblarse en otros planos. Pero ¿quién es que quiere todo eso? Entonces, cuando uno está con el niño interior, tú no quieres eso. Tú estás en un proceso y vas a ver que tu inconsciente te pone a disposición al genio. Tu inconsciente te pone a disposición el genio. Pero tú no manejas al genio. El genio te da... vamos a probar y tú le pides deseos muy materiales y él te los puede dar. Pero no te da más. Porque no sabes gestionar el potencial. Y referente a la familia, nuestras células son inmortales en el sentido de que desde el principio de la creación hasta hoy en día es un desdoblamiento celular. La célula contiene la información desde el principio de la creación hasta que el día en que nuestro planeta sea una esfera de luz. Pueden pasar un día, un mes, un año o 10 millones de años. A la conciencia planetaria, a través de la célula, le da igual. Porque las células se van transmitiendo como si fuera un disco duro toda la información desde el principio de la creación. Y la gente dice, ¿cómo puedo dominar esta información? Mire que usted no la puede dominar. Usted puede acceder y aportar una nueva información que cambie el resultado de la ecuación. Pero es en base a lo que tú aportas en tu cambio de percepción consciencial que cambias el resultado de la ecuación del futuro. Por eso, cuando en nuestra familia
hay muchos traumas, muchos conflictos, mucha gente que se ha aprovechado de los otros, que ha sacado ventaja, que siempre hay que son generadores de recursos y otros que son dilipendiadores, o sea, que agotan los recursos de la familia y de las personas. Entonces, existe un equilibrio, que es el remediador, que es el médico, que es el sanador, que es el mago, que viene a aportar una curación a este árbol. Y esta información, a través de las raíces, llega al inconsciente planetario. Y el inconsciente planetario tú puedes acceder para que este genio planetario te dé el recurso. Te lo preste, te lo presta, lo utilizas y se lo devuelvas. No vas a ser ladrón que te quieras quedar con el recurso, pues no te da más. Y encima te quita el que tienes. Entonces, eso es la familia. Nosotros, todos los seres humanos, somos parte de la misma familia. Lo que sucede es que la bestia, lo que hace con los demás humanos, es de todo menos humano. ¿Okay? O sea, no hay ningún animal que haga con los de su especie lo que nosotros somos capaces de hacer. Entonces, ¿qué hace el cuento? Te muestra cómo funciona la bestialidad humana, el lado oscuro, no para que lo sostengas, sino para que extraigas el potencial. Cuando tú extraes el potencial, no tienes por qué repetir el error. Ya está. He hecho, integrado, suelto. Cuando hablas de que tenemos un máster en error, a mí eso me parece fantástico porque siempre queremos que nos vean todos puestecitos, ¿no? Que nadie conozca nuestras miserias y es de lo que estamos hechos finalmente. Y entonces cuando hablas de este viaje del héroe de 12 pasos y nos dices también que los villanos liberan la villa. Qué bello. Porque el error siempre es el maestro y es lo que el potencial, la grandeza está siempre que viene del lado oscuro. Claro. ¿Cómo es? Friedrich Nietzsche afirma que se necesita un gran caos para construir una estrella danzante. La palabra cosmos significa orden, pero el orden no puede nacer sin que se ordene el caos. Por tanto, cuando yo acepto mi caos, por lo tanto, cuando yo acepto mi error, me doy cuenta que el error es un maestro que ha ido construyendo y esculpiendo lenta pero inexorablemente toda mi vida. Por tanto, cuando yo integro el error, automáticamente se está liberando un potencial energético que es el mismo potencial que construyó una estrella. Esto también es una cosa muy particular porque funciona con los 12 tipos de energía que existen, de los cuales nosotros captamos 3 en luz y prácticamente 9 en oscuridad. De los que captamos en oscuridad no sabemos ni cómo funcionan. Entonces, cuando nosotros aprendemos a ver cómo funciona este tipo de radiación o de resonancia, entendemos cómo funcionan los patrones resonantes del universo, pero también cómo funcionan en la naturaleza y cómo funcionan en nosotros. Esto es magia, porque mezcla planos, mezcla mundos y les da una coherencia. Te voy a comentar que la palabra sagrada del inconsciente se llama coherencia, porque herencia es el testigo de nuestros antepasados. Y co es en comunidad. Por lo tanto, cuando yo entro en comunión, en comunidad contigo, asumo los errores de tus antepasados como si fueran míos, porque formamos parte de lo mismo. Y mi despertar se convierte en tu despertar. Esto es un trabajo en equipo, amigos. Esto no es que uno solito se lo hace, pero necesitas una dosis. Voy a poner entre paréntesis y entre corchetes de egoísmo, para trabajarte tú y en tu individualidad hace resonar una colectividad. No sé si te respondo la pregunta de las familias. Rafa, un poquito de explicación, porque es que como se da tanta información, pues la idea no es que las personas capten de una
la totalidad del mensaje, porque tú sabes que es fuerte y profundo y es toda una vida para ir entendiendo el proceso. Sin embargo, toda una vida lo hemos recibido. De hecho, es el mismo Disney el que ha creado más del 90% de las películas que estamos viendo, de las que se han hablado acá. O sea que no hay nada oculto, pero precisamente como está ahí, no lo vemos. Y cuando dices que esto tiene una forma elíptica, que es la forma como el universo está creado también, y que no, no se trata de llegar a ningún lado, porque cada final es un nuevo comienzo. ¿Qué quiere decir eso? Vale, entonces te voy a comentar que Walt Disney era un iniciado, digamos, de todo lo que son los misterios de la masonería, que son buscadores de un conocimiento, igual que los gnósticos, y él, pues, prácticamente se nutrió directamente de la fuente de los hermanos Grimm. Entonces, los hermanos Grimm se nutrieron de un conocimiento que se encontraba dentro de los pueblos y de las ciudades, de las personas. O sea, todas las historias que ellos van contando, pues en realidad son historias que pertenecen a la humanidad, a los diferentes pueblos, que las informaciones que se transmitían de padres a hijos. ¿Okay? Lo que se llaman los cantahistorias. ¿Okay? Cantahistorias o trovadores eran los encargados de transmitir un conocimiento ancestral justamente a través de los cuentos. Y Walt Disney lo que hizo fue transmitir esta información a través de ¿qué? De un paso más, porque antiguamente se transmitía de labios a oídos, él le transmitió imágenes. ¿A través de quién? Pero de dibujos animados. Por lo tanto, estas animaciones es una nueva forma de llegar al inconsciente a través de generar emociones del muñeco, del personaje que se va moviendo, que va actuando. Por lo tanto, ya no es solamente, digamos, acústico o auditivo, sino que también es visual y provoca una sinestesia. Por lo tanto, contiene los tres elementos que es muy fácil entrar al inconsciente, que es el visual, es el auditivo y el sinestésico a través del dibujo animado. Mira, por ejemplo, esta película de los Vengadores que han hecho, el guión de la película está publicado hace un montón de años en cómics. Desde que han hecho, han cogido un guión de Stan Lee, que es el creador de la Marvel, y han reproducido un cómic que tiene infinidad de tiempo, pero que ya está, digamos, en los planos del inconsciente, porque lo han leído decenas de miles de personas, y esta información ha quedado dentro del inconsciente colectivo. Y ellos que han hecho esta información la han bajado al inconsciente colectivo y la han transmitido a Walt Disney, y decenas de millones de personas han pagado su entrada al cine para ir a ver la película. Una película, bueno, que la ves y te gusta mucho, pero luego dices, ¿qué me ha dejado? Pues nada. ¿Qué se ha llevado? Una energía muy potente emocional. ¿Cómo se la ha llevado? A través de un agujero negro del inconsciente que se creó con la fantasía, no te digo con la conciencia, sino con la fantasía. Y esta fantasía lo que hizo fue absorber un conocimiento, y a través de este conocimiento se ha chupado, vampirizado un potencial de infinidad de personas. Walt Disney, hoy. Antiguamente la Walt Disney transmitía una información para el crecimiento personal. Hoy en día allí dentro hay dos escuelas. Una que busca de chupar una energía de las personas para mutarla en dinero, y otra que no. Y bueno, uno tiene que observar. Y no todo lo de la Walt Disney está mal, pero hay cosas que no te das cuenta y pierdes la energía por ahí. ¿Ok? Superhéroes, que más que superhéroes son supervillanos, porque el superhéroe, en cuanto empieza a hacerse justicia por su cuenta y todo eso, se convierte en supervillano. Mata a infinidad de personas, bueno, no cuentan, son personas normales. Y le da una información, un arquetipo equivocado
a la conciencia, por lo tanto al inconsciente. Y en cuanto al punto de llegada, que siempre es un nuevo punto de partida. Esto depende mucho de la ley del desdoblamiento del tiempo. Porque en la ley del desdoblamiento del tiempo no es una teoría, sino que es una ley que se cumple, sí o sí. Cuando tú llegas a la Z, automáticamente aparece una A mayúscula. Y el segundo proceso es una octava de mayúsculas. Entonces, está organizado en 27 letras. Cada letra tiene un proceso iniciático diferente. Y son los diferentes procesos en los planos de evolución de las razas, de los seres y de muchas cosas. Entonces, la ley del desdoblamiento del tiempo, en la dimensión que nosotros estamos, vibra con una nota planetaria, que es la nota Fa, la nota del planeta. Y entonces, imagino que si hablaste con el maestro que te presenté, el maestro Claudio Sellen, que él es un maestro de resonancias y de cuencos tibetanos y eso, pues él te va a hablar de, si le pides, de cómo funcionan las notas planetarias y las notas en los cuencos tibetanos, cómo los códigos son diferentes que el do, re, mi, fa, sol, porque la nota no funciona con un do, re, mi, fa, sol, esto no tiene nada que ver con la realidad, esto es un engaño. Sin embargo, cuando tú encuentras las notas resonantes, vas a ver que son las mismas, cómo se van construyendo los chakras dentro de nosotros, con notas diferentes. Y a través de estas notas hay una conexión con los chakras planetarios, con la parte cósmica, va en octavas. Eso tiene mucho que ver con el alfabeto también. Está todo relacionado. O sea, el conocimiento es todo unificado. Somos nosotros que lo vemos fraccionado porque nos faltan los puentes de unión. Que cuando nosotros encontramos los puentes de unión, nos damos cuenta de que en la ley del desdoblamiento del tiempo es una ley inclusiva. Por lo tanto, el conocimiento tiene que ser inclusivo, coherente y cohesivo. En el sentido de que no puedo ver solamente lo bueno. Tengo que ver lo bueno y lo malo. Cuando yo acepto, comprendo e integro los dos, automáticamente estoy jugando en otra división. O sea, estoy llegando al final del abecedario y me estoy preparando para el próximo salto cuántico, donde hay una integración de la información. O sea, una de las misiones que yo tengo es la de integrar. Y lo llevo escrito en mi nombre, en mis apellidos, y que todos es así, es integración, ¿me entiendes? No es división. Entonces, desde el nacimiento yo siempre he ido integrando muchas cosas y las he aceptado. Incluso lo que en ese momento era inaceptable para mí, pues poco a poco se ha ido cuestionando. Porque no puede existir Dios sin diablo. No puede existir luz sin oscuridad. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en cohesivos, somos capaces de integrar todo el conocimiento del universo y como raza, como planeta, como humanidad, pasamos a otra octava. No necesitamos de personas que, en fin, que aprovechen de tus recursos, de tus energías, de tus capacidades, porque el planeta es abundante, hay para todos, en abundancia. ¿Okay? Entonces, eso es el proceso del alfabeto. El alfabeto no solamente es alfabético, sino que también es numérico. Y cuando se cohesionan e integran los números con las letras, se entra en un plano de descodificación de la matriz en otro nivel. Nuestra galaxia y todas las galaxias tienen un proceso de diástole y dos procesos de sístole, como nuestro corazón. Entonces nosotros estamos en el segundo sístole. Es sístole, sístole. Y ahora en la máxima expansión. Pero cuando haga diástole otra vez, se reabsorbe todo. Y ahí está el final de nuestro ciclo. Listo, ahí. Ok, genial, porque es que siempre pensamos que terminamos, nunca se termina, siempre se empieza. Siempre hay porque creemos que somos individuos. Y no somos individuos. Somos fractales del Creador, por una parte, y somos fracciones de la Tierra por otra. Entonces, entre fractales y fracciones es lo que somos. Entonces, nosotros queremos llegar nosotros y decir, bueno, yo he llegado.
Los demás que se apañen. No, amigo. Hasta que no llega todo el bloque entero, no se acaba la operación. Es una operación macrocósmica, no es microcósmica individual. Rafa, míralo, algo bien importante que quiero como dejar claro también, como hacer un paréntesis, y es cuando dices que esta sabiduría se enseña de boca a oído, porque cuando estamos en esa información escrita, pues cada uno, por un lado, escribe lo que recibe, lo que le llega, y por otro lado, el que lee interpreta lo que le llega. Pero también hay muchas manipulaciones, entonces me llega a la mente algo que ha estado los papiros de Qumran, que son los papiros que se encontraron del mar Muerto, que es nada menos que documentos de la Sagrada Biblia, originales. Pero a alguien se le dio porque tenía que guardarlos y después de 50 o 60 años guardados, alguien decide que, bueno, démoslos a conocer. Entonces ahí se manipulan muchas circunstancias. En cambio, cuando hablamos de ese ocultismo, que es una forma de darle un nombre que está oculto, pero que está a la luz, porque está ahí, le va a llegar al que sea en su justo momento. Dijiste algo y ya aquí estamos terminando, y es que dijiste, el cambio del presente actualiza el futuro. ¿Qué es? Claro, fíjate que nosotros estamos en una ecuación donde cuando tú aquí y ahora estás, tú aquí y ahora es la suma aritmética de todo tu pasado, te ha llevado a este presente. Pero cuando tú cambias la percepción conciencial en tu presente, automáticamente estás actualizando nuevos futuros y nuevas versiones de tu mejor futuro. Por tanto, la toma de conciencia, el cambio de percepción conciencial, te lleva a alterar la mejor versión de tu futuro. Entonces, tu inconsciente, ¿qué hace? Te busca de conectar siempre con la información que te va a llevar a la mejor versión de tu futuro. ¿Okay? Entonces, eso también tiene que ver con la actualización del espacio-tiempo en base a un cambio de percepción. Hasta que tú no cambias tu percepción, no se actualiza tu futuro. ¿Okay? Y vas en ciclos de repetición. Entonces, nosotros buscamos de transmitir una información de labios a oídos en el sentido de que cuando hacemos una reunión de un fin de semana o de 3 días, nosotros cuando tenemos una masa crítica de un número de personas, pues cogemos maletas de avión y nos vamos donde sea. Y nos encerramos en un teatro o en una sala, donde sea. Y no es tan importante lo que se va a decir, que no es importante porque lo diga yo, no tiene importancia. Pero lo que sí tiene importancia es el estado que genera cada ser que está sentado en la silla. Esto es fundamental porque se genera un estado. Por lo tanto, se genera un ser en un estar aquí y ahora. Por lo tanto, cuando hay una conexión con tu ser, no con el mío, con el tuyo, se abre una barrera espacio-temporal y permites que el máximo futuro o el mejor futuro posible actualice tu información del presente. Pero solamente es cuando tú estás en este estado. ¿Entiendes? Entonces nosotros podemos darte toda la información que tú quieres, podemos poner a hablar y no paramos. Conectas y bueno, ahí, ¿qué quieres bajar? Todo el cache te lo puedes bajar, no hay problema. Pero ahí no vas a encontrar la respuesta. Vas a ser un periodista que estás replicando una información que te llega. Y atrás hay que observar en el plano mental si hay un ego que se llama avaricia, que necesita alimentarse de conocimiento y conocimiento y conocimiento. Entonces, yo no quiero eso de la gente. Yo quiero que cada persona aprenda por sí mismo a conectarse, no a una entidad, a un extraterrestre, o el que sea, que está muy bien, sino a sí mismo, a su conexión individual con la fuente. Y cuando tú consigues esto, y has llegado
misión cumplida. Pero lo bueno es que no se acaba. ¿Ok? Cuando tú tienes todas tus redes neurales conectadas y estás iluminado, lo que crees que se acaba ahí, no se acaba ahí. Eso continúa. Lo que es como continuar en el videojuego con otros instrumentos. Cuando tu alma, tu inconsciente te da el oído o te da la visión, tú enganchas una aguja y la mano sola va al punto de acupuntura. Porque la visión te permite eso. Pero eso no te lo puede dar nadie. Solamente lo puedes obtener cuando tú te conectas contigo mismo. O sea, cuando este ser está en cada momento. Nosotros esto es lo que queremos transmitir. Todo lo demás son instrumentos para que tú te conectes, no para que sigas a nadie. Claro. O sea, nosotros no queremos seguidores. Yo soy el antimaestro. Porque una vez que te he acompañado en un proceso, te suelto. Y te digo, mira, no me molestes, hazme el favor. No me vuelvas a molestar, déjame. Pero no es para que no me molestes. A mí me puedes llamar siempre que quieras. Pero no te cuelgues de mi oreja. Camina con tus pies. Rómpete los dientes. Vuélvete a levantar. Recibe la puñalada, sácate el puñal, cúrate. Yo te voy a acompañar en tu proceso, porque este es mi trabajo. Que tú integres las diferentes partes, pero que las integres tú, no como quisiera yo que tú las integraras. ¿Comprendes? Esto es lo que hace el cuento. El cuento te da los instrumentos para que tú te integres y veas dónde se ha caído el otro, para decir, cuidado que donde se ha caído el otro me puedo caer yo. Me traes a la memoria que el Congreso trae 3 objetivos nomás, sencillos. El primero es que, siendo un megaproyecto, la idea es que miles de seres hablemos el mismo idioma, tengamos el mismo concepto. Eso aquello que llaman el efecto mariposa. Si el uno crece, todos crecemos, todos nos beneficiamos. Entonces, objetivo 1, que tengamos el mismo concepto. Objetivo 2, que las personas puedan llegar al origen a través de esta información que se les ha dado, que ellos mismos determinen dónde está el origen de la situación que está viviendo, para determinar el camino a seguir. Eso es, no necesita ningún maestro, llega a su propia verdad. Y el tercero es que una vez que encuentra esa sabiduría interior, la multiplique, sea luz en el entorno donde está, porque, por ejemplo, el Internet llega a lugares que todavía no llegan carreteras, que un avión llega cada 15 días. Entonces, eso, que no tienen del dinero para ir a tomar unos cursos o movilizarse de ahí. Entonces, el Congreso, como dicen, que si Mahoma no va a la montaña, pues esta información está llegando a unos lugares, y es una información, y entonces lo mismo le va a llegar la luz al que le corresponde, y esa luz se va a multiplicar, porque van a ser punto de acción, como hemos sido nosotros también cuando alguien nos ayudó en nuestros momentos. Una última pregunta, no sé si quepa dentro de nuestro espacio. Dijiste que hay 5 sentidos que están físicos y 12 sentidos internos. ¿Podemos hablar de eso o ya no alcanzamos? Nosotros, cada sentido tiene otros 3 sentidos ocultos, que no son a discreción de la persona, sino que son un atributo del ser o del alma o del inconsciente en sus diferentes planos de manifestación. Por ejemplo, nosotros tenemos una visión normal, vemos, pero vemos en una gama de colores limitada, pues poco a poco que uno está en un proceso, aumenta la gama de colores, la cromografía en los ojos automáticamente aumenta. Y esto es algo natural, aumenta en 3 fases diferentes y llega un momento pues que se ve una gama de colores que antes no se veía. En un segundo estadio, este estado se llama clarividencia. ¿Ok? La clarividencia tiene otro estado más profundo, que es el tercer estado, que se llama polividencia, en el sentido que
diferentes partes de la corona, no solamente del tercer ojo, sino de la visión y de otras gemas que hay, digamos, en la corona del rey, se activan y al activarse automáticamente se ve en multiplicidad de planos, no solamente en el plano físico, sino en los planes sutiles y en los planes densos, ¿ok? Porque hay planes más densos que este nuestro físico y otros planos más sutiles. Y automáticamente se abre esta facultad. Lo mismo sucede con el oído. O sea, todo lo que ha sido dicho, escrito o hecho emana una resonancia. Y esta resonancia tú la puedes escuchar, saber. Cuando llegas a un lugar, el oído te indica infinidad de cosas, igual que el olfato. El olfato es una facultad que atraviesa las 3 capas del, digamos, del cerebro, digamos, y entra directamente al endodermo. O sea, atraviesa el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo y el córtex. Y a través del olfato, pues hay muchísimas, hay 3 niveles en el olfato también. Lo mismo sucede en el tacto, en el gusto. También existen chakras dentro del cuerpo y fuera del cuerpo. O sea, tenemos chakras planetarios que cuando uno conecta con estos, hay una ampliación de la percepción conciencial en un nivel que no puedes imaginar. Son chakras muchísimo más grandes que el mismo cuerpo físico que tenemos y son extracorpóreos. Entonces, cuando uno conecta con esto, entra, digamos, a jugar en otra liga. Pero esto forma parte de un proceso. Uno te puede indicar el camino, pero hay que recorrerlo uno. ¿Entiendes? Está todo conectado. Rafa, bueno, es un designio del cielo que estuvieras acá. Quiero enviar un mensaje muy especial a Macía, y con ese Macía estoy refiriéndome a todos esos seres que siembran, que cosechan, que cultivan, que llevan a nuestra mesa siempre esa nutrición de no solo del cuerpo, sino del alma. Me quedo con algunas cosas que he escrito aquí, con el Anima Mundi, que es el saber de todos los mundos. Encontrar el enlace para conectar con el mago interior, con este maestro interior, que es donde está la esencia. Que hay unas palabras mágicas, maravillosas, llamadas mantras, como ábrete sésamo, había una vez, colorín colorado. Que la toma de conciencia nos refleja que ya estamos en el paraíso. O sea, es toda una vuelta para llegar a decir, ah, ya estaba ahí. Que el cuento es un mensaje confidencial, inmutable, porque vivimos en la impermanencia, entonces, pues no puede ser un solo cuento. Que la mente humana es insaciable, y ahí es donde nosotros entramos en ese libre albedrío al momento de la elección y nuestras tentaciones. Cuando el alumno está preparado, aparece el maestro, pero nos dijiste del viaje del héroe, pero también nos dijiste que ese alumno viene por un tiempo determinado. Por eso cuando las personas nos quedamos en el sufrimiento, porque se murió el marido, porque el amante se fue, porque el hijo salió de la casa, solo son maestros que están en nuestra vida un tiempo determinado, y que cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo, y esta es la grandeza de este mensaje, y es que estamos lavando el nombre de toda tu historia, ese árbol de vida donde más de 1000 generaciones nos permiten llegar a entender que somos uno. Ese es mi resumen. Rafa, así es. Dios te bendiga, mil gracias, mil y mil gracias a ustedes dos. Gracias a ti por la oportunidad y bueno, estamos a disposición. Y bueno, como siempre se dice, el viaje más largo empieza con un paso y bueno, ya hemos dado 2. Recuerda que estás viendo esta presentación en la página web del Congreso Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad. En la parte de abajo de esta conferencia vas a encontrar sus redes sociales e igualmente un espacio donde puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este mega proyecto.